Hola jóvenes, ahora vamos a comenzar con el estudio de las mezclas multicomponentes en una sola fase y comenzaremos con el equilibrio gas-gas. Vamos a ver que en el equilibrio gas-gas vamos a tener varios gases a diferentes condiciones y al mezclarlos vamos a obtener una sola mezcla que podemos distinguir dos cosas. Podemos distinguir si el gas mezclado ya es un gas ideal o un gas real, o podemos distinguir si el mezclado de las interacciones o de la regla de mezclado es prácticamente ideal o real. Entonces comenzaremos. Vamos a ver que para el comportamiento PVT de la mezcla de gases vamos a usar o utilizar siempre la ley del gas ideal para gases ideales, y para gases reales podemos usar las ecuaciones de estado cúbicas y viriales, donde tenemos la corrección de la presión de las repulsiones y la presión atractiva, o podemos usar la ley de estados correspondientes y la correlación generalizada. Ya sabemos que el factor de compresibilidad prácticamente para la ley de estados es de dos parámetros, y para la correlación generalizada de 3 parámetros. Es decir, vamos a utilizar la misma teoría que hemos utilizado para estudiar gases individuales, pero ahora vamos a llevarlo con la regla de mezclado, que es lo siguiente que voy a explicar. Entonces, dentro de esa regla de mezclado, nosotros vamos a ver que la difusión de gases prácticamente, es decir, vamos a tener este gas A, este gas B y este gas C. Si los combinamos en un solo tanque, vamos a ver que la difusión de esos gases va a ser casi perfecta. Y vamos a decir que en todos los gases y vapores vamos a tener un mezclado perfecto e ideal. Es decir, que siempre vamos a pasar con la premisa de que todos los gases son totalmente miscibles en cualquier condición, siendo condición de gas ideal o condición de gas real. ¿A qué me refiero con eso? Son dos elementos o dos dimensiones diferentes. La idealidad o el comportamiento real que se hace en el enfoque de las propiedades PVT de los gases se trabajan prácticamente con las ecuaciones de estado, que serían la ecuación de estado de gas ideal y las ecuaciones de estado de gas real. Pero cuando nosotros tenemos multicomponentes, nosotros vamos a hacer mezclado de la sustancia. Y las sustancias pueden prescindir a factores donde la concentración va a tener uno o más factores intrínsecos de su composición, y por eso a eso se le llaman reglas de mezclado. Pero en los gases, como estamos diciendo que todo es totalmente miscible, entonces vamos a decir que la mezcla, y es muy diferente, la mezcla se comporta ideal. Decir que la mezcla se comporta ideal a decir que el gas es ideal. El gas, por las condiciones PVT, es idealidad del comportamiento de él, y lo otro es el mezclado, es decir, que sea un mezclado perfecto, que no haya zonas de concentración distributiva con un flujo de mezclado con una distribución normal, es decir, que eso es lo que estamos quitando. No hay actividad, entonces el mezclado es perfecto. Entonces siempre vamos en la mezcla de gases a perfilar la premisa que toda mezcla de gases es ideal. Toda la mezcla, el mezclado es ideal, pero el comportamiento puede ser ideal o real. Entonces, primero vamos a ver que la ley de Dalton de las presiones aditivas nos dice que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera solo a la temperatura y volumen de la mezcla. Como vemos acá en el GIF, vamos a ver que podemos tener nosotros prácticamente dos tanques, inicialmente con nitrógeno y oxígeno a 80 y 20 kilopascales, y los dos están a la misma condición de temperatura y volumen. Pasamos a un tercer tanque a esas mismas condiciones y los mezclamos. ¿Qué va a pasar con su presión? La ley de Dalton nos dice que como es aditiva, entonces 80 más 20 nos va a dar una presión prácticamente de 100 kilopascales. Entonces tenemos nosotros que la sumatoria de las presiones individuales de cada gas nos va a
prácticamente a la temperatura y volumen de mezcla, nos va a dar la presión total de la mezcla. Eso es la ley de Dalton. Ahora vamos a la ley de Amagat de los volúmenes aditivos. Dice que el volumen de la mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes que ocupa cada gas si existiera solo a una temperatura y presión de mezcla. Volvemos a tener una condición donde tenemos nitrógeno y oxígeno, pero ahora la temperatura y la presión son iguales. Donde tenemos diferencia ahora en el volumen, y si estos los pasamos a un tanque donde tengamos la misma temperatura y presión, vamos a ver que el volumen de este va a ser la suma de los dos volúmenes, que nos dará 1 metro cúbico en este caso. Es decir, que el volumen de mezcla es la sumatoria de los volúmenes de cada componente a la temperatura y presión de mezcla. Entonces, tanto la ley de Amagat de los volúmenes aditivos como la ley de Dalton de las presiones aditivas se puede aplicar tanto para gas ideal, para la ecuación de gas ideal, las ecuaciones de estado cúbicas y viriales, o para de la carta generalizado de la ley de estados correspondientes del Z de compresibilidad. Ok, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver que solo para gas ideal, nosotros la presión, la fracción de presión y la fracción de volumen va a ser igual a nuestra fracción molar. Por lo tanto, de acá se puede ver la ley de las presiones parciales o la ley de los volúmenes parciales. Para las ecuaciones de estado es un poco complicado, pero se puede aplicar lo mismo. Sacaríamos para cada una de las situaciones presión o volumen a la temperatura o volumen de mezcla utilizando las ecuaciones de estado cúbica o viriales, y después haríamos la sumatoria de esa propiedad intensiva por su respectivo, la sumatoria de ella para darnos la presión o el volumen de mezcla. Y en el de compresibilidad vamos a tener que cada uno de los Z de compresibilidad multiplicado por su fracción, se va a sacar, digamos, yo voy a usar la ley de Dalton, es decir, que va a ser la sumatoria de las presiones. Entonces, yo fijo mi temperatura y mi volumen de mezcla, y para cada componente de I hasta N, o en este caso hasta acá que tengo la sumatoria, voy a sacar presiones parciales. Y esas presiones las voy a multiplicar por su fracción, con esa presión yo voy a sacar zetas, y con esas zetas las voy a sacar para sacar mi zeta de mezcla y aplicar la carta de compresibilidad. Y aplicar esta ecuación de la carta de compresibilidad. ¿Qué voy a tener prácticamente ahí? Voy a tener una situación iterativa, ya que yo estoy sacando una presión. Podría ser que comencemos con la de gas ideal, saco el Z y voy iterando hasta converger en un punto. Luego, ya he explicado la ley de Amagat y la ley de Dalton para analizar la mezcla de gases, también podemos tener nosotros la ley de Kay, que hace o dirige. Esta es una segunda forma de analizar las mezclas. La primera es con la ley de Amagat y la ley de Dalton. La segunda es la regla de Kay, que hace que las sustancias sean pseudopuras. Como pseudopuras se leen o se ponderan, miren, por su fracción molar, se ponderan con su fracción molar las propiedades críticas de la sustancia, generándonos así temperaturas y presiones pseudocríticas. Y con esas propiedades pseudocríticas podemos calcular propiedades pseudo reducidas. Y al tener nuestra presión pseudo reducida y nuestra temperatura pseudo reducida, nosotros podemos calcular rápidamente el Z de mezcla. Ahora, ¿para qué más nos sirven estas propiedades pseudocríticas? Si nosotros estamos en un problema de gases o de mezcla
y queremos determinar el estado de la sustancia, nosotros podemos, con esa presión pseudocrítica y con esa temperatura pseudocrítica, podemos determinar a nuestro punto pseudocrítico y nuestra isoterma pseudocrítica, y con ella podemos determinar si se encuentra en la zona de líquido comprimido, en la zona de gas o en la zona de vapor sobrecalentado de esa mezcla de gases. Y otra forma, la número 3, es utilizar las ecuaciones de estado no como la ley de Amagat y la ley de Dalton, que usan las ecuaciones de estado de manera individual a una temperatura o volumen de mezcla, que sería para la ley de Dalton, y para la ley de Amagat a la misma temperatura y presión de mezcla, y van calculando varios volúmenes o varias presiones para luego sumarlas, no como acá, sino que el número 3 sería usando ecuaciones de estado, usando las reglas de mezclado, que cambiamos los valores o las constantes de cada una de las ecuaciones, como las reglas de mezclas dadas por Rillich-Kwon, que estas aplican también para Van der Waals, donde tenemos que están ponderadas por las fracciones molares, pero también hay algunas distribuciones estadísticas que se hacen con mínimos cuadrados. Tenemos también las reglas de mezcla que están hechas por Beatty, como están en las referencias acá, por Beatty para la ecuación de Beatty-Bridgman. Vamos a ver que están para las 5 constantes y unas reglas de mezclas normales que están hechas para la ecuación de Benedict-Webb-Rubin. Todas estas reglas de mezclas las pueden encontrar en su bibliografía del libro de Balsizer. Y de último, para poder determinar funciones de estado, lo único que debemos de tener en cuenta siempre es que el mezclado es perfecto, es decir, que tenemos mezcla ideal, y la energía interna, la entalpía y la entropía la vamos a poder ponderar con fracción molar de tablas y gráficas termodinámicas con datos experimentales. Pero si no tenemos esos datos experimentales, vamos a tener que hacer trayectorias de mezcla, donde vamos a tener esos delta U, delta H y delta S de mezcla, donde vamos a tener que obtener prácticamente las capacidades caloríficas de mezcla ponderadas con las fracciones molares y utilizar nuestras ecuaciones de estado en esta parte ya con las constantes con regla de mezclado, como vimos anteriormente, que se usan con reglas de mezclado, utilizando las ecuaciones cúbicas y viriales. Entonces, una cuestión que tenemos que tener de importancia es ver ahora el tipo de problemas que tenemos. Miremos este problema muy específico. Tenemos una mezcla de gases reales, A y B, miren, y que después se le quita esta pared y se genera una sola mezcla. Entonces tenemos que la masa de C, porque a este estado le voy a llamar C, es igual a la masa de A y la masa de B. En el balance de energía nos queda que la masa por la energía interna de C es igual a la resta de los valores iniciales, que sería la masa por energía de A y la masa de B por energía interna de B. Reordenando el balance, vamos a ver que nos quedan dos delta U, el delta UX y el delta UY. Prácticamente miremos, si tengo 25 metros cúbicos y aumenté la presión, es decir, que me aumenta la presión a temperatura constante. Entonces yo voy a tener acá y voy a tener una temperatura acá. Entonces digamos que yo voy a tener este punto C, A y B. Entonces digamos que mi delta UX, yo lo voy a tener prácticamente con esta trayectoria. Y acá va a ser delta U1X, delta U2X. Lo que quiero, aunque sea temperatura constante y pueda sacar los puntos, quiero ver o explicar lo que va a pasar en las mezclas de trayectorias cuando tenemos tanques que se mezclan. Primero los tenemos como sustancia pura y después como una mezcla de sustancias. Entonces después tenemos las trayectorias para UY, que sería U1Y, delta U2Y, y este que sería U3Y. Ahora miremos.
En este punto A, mi A es puro, por lo tanto no es una mezcla. En este punto de gas ideal de A es puro también, hasta que llega al punto de gas ideal de C, es que hay una mezcla de gases. Por lo tanto, en este proceso, cuando yo hago mi delta U1X, yo voy a trabajar mi delta UX1 como un gas puro, como lo vimos en los temas pasados. Ahora, cuando vayamos de el punto de gas ideal A hasta el punto de gas ideal C, ¿qué vamos a tener? Como esto es isobárico en gas ideal, recordemos que para ese delta U y vamos a tener Cp menos R por dt y vamos a tener ese delta U 2X. Entonces, el límite inferior, miren, el límite inferior que tengo acá es como una sustancia pura. Pero el límite superior es como una sustancia de mezcla. Es decir, que la integral del Cp prácticamente la tengo que hacer indefinida, ya que ¿qué pasa? Tengo que evaluar el Cp en el punto de temperatura de mezcla, es decir, que el Cp ponderado menos mi Cp sin ponderar en la temperatura, menos en la temperatura, aquí hay que borrar esta sumatoria, en la temperatura pura. Es decir, que necesito las integrales estas, indefinidas, porque un límite de la integral va con el Cp ponderado y otro límite de la integral no va con el Cp ponderado. Y recordemos que no podemos ponderar las constantes del Cp hiperbólico, ya que esas constantes prácticamente hay unas que están dentro de las funciones seno hiperbólico o cuando se integran, que salen con tangentes y tangentes hiperbólicas y están dentro de esas constantes. Y no las vamos a poder ponderar con una ponderación en peso. Esto es cuando tenemos dos tanques que se mezclan de sustancia pura a mezcla. Pero si tenemos problemas donde tenemos una mezcla de gases, digamos, en esta línea en esta línea que está llenando este tanque está la mezcla de A, B y C y entra, es decir, que vamos a tener A, B y C mezclado acá a las condiciones y cuando tengamos esta delta U, si miramos, digamos que estamos llenando el tanque y aumenta la temperatura y la presión, tenemos el punto prácticamente final y el de entrada. Hacemos nuestra trayectoria a gas ideal en estos puntos y en este punto tengo el gas real pero mezcla de A, B y C. En este punto tengo al gas ideal en mezcla también como A más B y más C y así en todos los puntos, es decir que la composición no varía como en la anterior. Y entonces todos mis puntos, mis ecuaciones de estado que estaban ponderadas con la mezcla, yo las puedo seguir utilizando con mi balance de mezcla.